A la sombra de las catedrales medievales y los gremios de artesanos, nació un movimiento destinado a cambiar el curso de la historia europea. La masonería, surgida en Inglaterra a caballo entre los siglos XVII y XVIII, cruzó el Canal de la Mancha y echó raíces en Francia en 1725. La primera logia oficial se abrió en la taberna parisina La Tour d'Argent, en la Rue de Bussy, dando inicio a una red invisible que pronto envolvió a todo el país. Estas reuniones, celebradas a puerta cerrada a la luz de las velas, atraían a representantes de la aristocracia y la burguesía ilustrada. Aquí, en una atmósfera de misterio e igualdad fraternal, el duque titulado se sentaba junto al talentoso artista y el sacerdote conversaba con el filósofo. Las logias masónicas se convirtieron en islas de libre pensamiento en el océano de la Francia absolutista. Sus rituales, tomados de los constructores de catedrales, se llenaron de un nuevo significado simbólico. El compás y la escuadra se transformaron de herramientas de cantero en símbolos de perfeccionamiento moral. Y los ideales de fraternidad, igualdad y búsqueda de la verdad socavaron imperceptiblemente los cimientos del antiguo régimen. Mientras que las primeras logias masónicas de Francia sirvieron de refugio para aristócratas e intelectuales, el verdadero poder revolucionario de la masonería se reveló en la época de la Ilustración. Los templos masónicos se convirtieron en verdaderos laboratorios de nuevas ideas, donde éstas circulaban libremente, sin las ataduras de la censura y los prejuicios del antiguo régimen. Aquí, a puertas cerradas, bajo la protección del secreto y los juramentos fraternales, se forjó una nueva visión de la sociedad. El siglo XVIII en Francia fue una época de efervescencia intelectual. Los filósofos cuestionaban los cimientos seculares, y las logias masónicas proporcionaban el espacio ideal para el desarrollo de estas ideas. En la década de 1740, París ya contaba con decenas de logias activas, y al inicio de la Revolución, su número en toda Francia superaba las 2000. La masonería se extendió por todo el país, desde Marsella hasta Nantes, desde Estrasburgo hasta Burdeos. En estas sociedades secretas nació una asombrosa alquimia social. Dentro de la logia, un noble se dirigía a un simple abogado como hermano, olvidando las diferencias de clase. Un comerciante podía debatir libremente con un duque y un sacerdote con un científico ateo. El ritual masónico comenzaba con un rechazo simbólico de todas las insignias y títulos externos. El hombre entraba en la logia ni desnudo ni vestido, dejando en el umbral todos los objetos metálicos, símbolos de riqueza y estatus. Esta práctica de igualdad dentro de los muros de la logia se transformó gradualmente en un ideal político. Los principios de hermandad proclamados por los masones se convirtieron en el sueño de una hermandad universal de los hombres. La libertad de pensamiento, cultivada en las logias, se convirtió en una demanda de libertad política. Y la igualdad de los miembros de la hermandad se transformó en un llamado a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Es significativo que el famoso lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, repetía casi textualmente los valores masónicos. Este lema, grabado en los frontones de los edificios públicos e impreso en las banderas revolucionarias, tenía profundas raíces en la filosofía masónica. En las logias se discutían activamente las obras de Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Muchos de estos filósofos eran masones. Voltaire fue iniciado en la logia Las Nueve Hermanas unos meses antes de su muerte. A la ceremonia asistió Benjamin Franklin, otro famoso masón, cuyas ideas sobre la estructura republicana encontraron oyentes agradecidos entre los hermanos franceses. Las logias masónicas se convirtieron en una escuela de la sociedad civil. Aquí se practicaban las elecciones de funcionarios, la votación sobre cuestiones importantes, la redacción de constituciones y estatutos. Cada logia era una república en miniatura, funcionando según sus propias leyes en el corazón de una monarquía absolutista. Los masones aprendieron el autogobierno y los procedimientos democráticos mucho antes de que estos principios se aplicaran a escala estatal. El sistema de grados masónicos desempeñó un papel especial en la difusión de las ideas revolucionarias. Al avanzar de aprendiz a maestro y luego a grados superiores, el masón descubría gradualmente verdades filosóficas cada vez más profundas. Este camino de autoperfeccionamiento implicaba la liberación de prejuicios y dogmas, una reevaluación crítica de los valores tradicionales. ¿Quiénes eran estas personas con delantales masónicos que preparaban el terreno para el mayor cataclismo político del siglo XVIII? En vísperas de la Revolución, la masonería francesa representaba un asombroso corte social de la sociedad, donde las tradiciones de la hermandad aristocrática chocaban con la creciente influencia del Tercer Estado. Hacia la década de 1780, Francia contaba con más de 60.000 masones, agrupados en aproximadamente 700 logias.
Inicialmente, las sociedades masónicas se formaron alrededor de un núcleo aristocrático. Los duques de Orleans, Montmorency, Noailles, La Rochefoucauld constituían la flor y nata de la masonería francesa. El gran maestre del Gran Oriente de Francia, desde 1771, era el propio duque de Orleans, primo del rey Luis XVI. Sin embargo, a finales de siglo, la composición social de las logias cambió significativamente. Si en la década de 1750 los nobles representaban alrededor del 40% de los masones franceses, para 1789 su proporción se redujo al 25%. Fueron reemplazados por representantes del tercer estado, abogados, médicos, comerciantes, banqueros, artistas, escritores. Cabe destacar que la masonería atrajo a la parte más educada y progresista de la sociedad francesa. La abrumadora mayoría de los hermanos tenía una buena educación, dominaba varios idiomas y estaba familiarizada con las obras filosóficas de la Ilustración. Muchos masones eran suscriptores de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, el principal proyecto intelectual de la época. En las ciudades provinciales, las logias masónicas se convirtieron en centros de la vida intelectual local. En Burdeos, Lyon, Marsella, Toulouse, los masones a menudo eran simultáneamente miembros de academias literarias, sociedades científicas y salones musicales. Estas personas formaron una nueva élite, basada no en privilegios de nacimiento, sino en logros personales, educación y talento. Especialmente notable fue la afluencia de representantes de las profesiones jurídicas a las logias. Abogados de los parlamentos, notarios, funcionarios judiciales constituían una parte significativa de la hermandad masónica. Fueron precisamente estas personas, profesionalmente vinculadas al derecho y la legislación, quienes posteriormente desempeñaron un papel clave en la formación de las nuevas instituciones políticas de la Francia revolucionaria. Por ejemplo, Jean-Jacques Duval de Prémenil, consejero del Parlamento de París y prominente masón, se convirtió en uno de los líderes de la oposición parlamentaria al absolutismo en 1788. Maximilien Robespierre, abogado provincial de Arras, también fue miembro de una logia masónica antes de la Revolución. Una característica importante de la masonería francesa fue la creciente brecha entre las logias aristocráticas y burguesas. En París existían logias aristocráticas de élite, como el Círculo Olímpico o la Sociedad de la Armonía, donde el acceso a los representantes del tercer estado estaba prácticamente cerrado. Al mismo tiempo se formaron logias con predominio de la burguesía, por ejemplo, la famosa logia Las Nueve Hermanas, que reunía a la élite intelectual de París. La logia Las Nueve Hermanas, llamada así en honor a las musas, se convirtió en una verdadera incubadora de ideas revolucionarias. Entre sus miembros se encontraban el filósofo Condorcet, el astrónomo Lalande, el poeta Florian, el escultor Houdon. Aquí, en 1778, Voltaire fue iniciado masón, y el embajador estadounidense Benjamin Franklin fue su miembro honorario y maestro. Fue en esta logia donde surgió la idea de la ayuda francesa a la Revolución Americana, la primera revolución exitosa contra la monarquía. Cabe destacar que en las logias masónicas se formó toda una generación de futuros revolucionarios. Emmanuel Joseph Sieyès, autor del famoso panfleto ¿Qué es el tercer estado?, era masón. Honoré Mirabeau, uno de los oradores más brillantes de la revolución, perteneció a varias logias masónicas. Georges Danton, futuro ministro de Justicia del gobierno revolucionario, fue iniciado en la logia Perfecta Igualdad en París. La composición social de la masonería reflejaba los procesos profundos que tenían lugar en la sociedad francesa. El tercer estado, especialmente su parte educada, aspiraba a una mayor influencia política, acorde con su creciente papel económico. Las logias masónicas brindaron a los representantes de la burguesía la oportunidad de sentirse iguales a los aristócratas, adquirir habilidades de oratoria, participación en debates y votaciones, todo lo que pronto necesitarían en la arena política. En 1773 tuvo lugar un evento que cambió el curso del desarrollo de la masonería francesa. Las dispersas logias que operaban por todo el país se unieron bajo la égida de una única organización nacional, el Gran Oriente de Francia. Fue un punto de inflexión cuando la hermandad secreta se transformó en una estructura centralizada con una dirección, estatutos y sistema de subordinación unificados. El Gran Oriente se estableció en una lujosa mansión en la calle Cadet en París. El edificio, conocido como el Templo Masónico, se convirtió en un símbolo de la creciente influencia de la hermandad. En sus muros no solo se celebraban reuniones rituales, sino también debates filosóficos, veladas musicales y demostraciones científicas. De hecho, fue el primer centro cultural independiente de Francia,
no vinculado ni a la corte real ni a la iglesia. A la cabeza de la nueva organización se puso Luis Felipe José de Orleans, duque de Chartres, posteriormente conocido como Felipe Igualdad. Primo del rey, uno de los hombres más ricos de Francia, dio al movimiento masónico peso político y relevancia social. Bajo su liderazgo, el Gran Oriente comenzó a transformarse de una hermandad puramente filosófica en una organización con ambiciones políticas. La centralización de la masonería tuvo consecuencias de largo alcance. Se creó un sistema unificado de comunicación entre las logias, se enviaron circulares regularmente y se publicaron boletines masónicos. Se formó una red nacional que conectaba a personas educadas e influyentes desde París hasta las provincias más remotas. Esta red jugó posteriormente un papel clave en la difusión de las ideas revolucionarias. Una innovación importante fue el sistema de representación de las logias en el órgano central de gobierno. Cada logia enviaba a sus delegados a las convenciones anuales del Gran Oriente. Allí discutían asuntos comunes, adoptaban resoluciones y elegían a los funcionarios. En esencia, era un modelo de sistema parlamentario que funcionaba bajo una monarquía absoluta. Hacia los años 80 del siglo XVIII, en el trabajo del Gran Oriente se manifestaban cada vez más claramente los rasgos de los futuros clubes políticos de la época revolucionaria. Los masones discutían no solo cuestiones filosóficas y morales, sino también problemas actuales de la estructura estatal, la fiscalidad y el sistema judicial. Los protocolos de las reuniones de ese periodo muestran cómo, gradualmente, los conceptos de derechos civiles, constitución y soberanía popular entraron en el léxico de los hermanos. La politización se hizo especialmente notoria después de 1785, cuando Francia se enfrentó a una grave crisis financiera. Las logias masónicas se convirtieron en plataformas para discutir reformas económicas y criticar la política gubernamental. Muchos altos funcionarios, siendo masones, traían a las logias información privilegiada sobre el estado de los asuntos públicos, que luego se difundía por todo el país. La estructura del Gran Oriente de Francia se convirtió en el prototipo de las futuras organizaciones revolucionarias. El Club Jacobino, surgido en los primeros meses de la Revolución, copió en gran medida el modelo organizativo de la masonería. Un sistema de sociedades madre e hijas, reuniones regulares con presidente y secretario, procedimiento de votación, cuotas de membresía. Incluso la disposición de los asientos en la sala de reuniones de los jacobinos recordaba la distribución tradicional de una logia masónica. No es de extrañar que muchos líderes revolucionarios pasaran por la escuela de actividad pública, precisamente en las logias masónicas. Allí aprendieron oratoria, dominaron los procedimientos parlamentarios y formaron redes de contactos personales. La masonería les dio experiencia organizativa y un modelo de organización social alternativa, basada en la elección, la igualdad y la fraternidad. Cuando hablamos de los líderes de la Revolución Francesa, se nos presenta toda una galería de personalidades eminentes cuyos nombres están grabados para siempre en la historia. Y lo que es notable, muchos de estos revolucionarios llevaban delantales masónicos mucho antes de ponerse las escarapelas revolucionarias. Honoré Gabriel Riquetti, conde de Mirabeau, uno de los más grandes oradores de su tiempo, fue iniciado en la masonería en la logia Les Neuf Sœurs ya en 1780. Su voz atronadora, que primero resonó en el silencio de los templos masónicos, luego sacudió los muros de la Asamblea Nacional. Fue Mirabeau quien pronunció la famosa frase en respuesta a la orden real de dispersarse: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo nos iremos bajo la amenaza de las bayonetas». Esta valentía, esta desobediencia a la autoridad se cultivaron durante años en las logias masónicas, donde aprendió a hablar libremente, sin temor a la censura. Georges-Jacques Danton, este Júpiter de la Revolución, también fue masón. Fue iniciado en la logia La Parfaite Égalité, en París, poco antes de los acontecimientos revolucionarios. La colosal energía de Danton, su talento organizativo y su capacidad para influir en las masas fueron perfeccionados en los debates y rituales masónicos. En el momento crítico del 10 de agosto de 1792, cuando se decidía el destino de la monarquía, fue Danton quien coordinó las acciones de las secciones revolucionarias de París, utilizando las habilidades de gestión y las conexiones adquiridas en la hermandad masónica. El Marqués de Lafayette, héroe de dos revoluciones, la americana y la francesa, fue iniciado en la masonería durante su estancia en América. De regreso a Francia, mantuvo estrechos lazos con las logias parisinas. En los primeros días de la Revolución, Lafayette fue nombrado comandante de la Guardia Nacional, una nueva fuerza armada destinada a proteger las conquistas revolucionarias. Es notable que muchos oficiales de esta guardia también fueran masones, lo que aseguraba la unidad de mando y la solidaridad ideológica.
Emmanuel Joseph Sieyès, autor del famoso panfleto ¿Qué es el tercer estado?, que se convirtió en el manifiesto de la revolución, fue miembro de varias logias masónicas. Sus ideas sobre la soberanía popular y la estructura constitucional del Estado se formaron en las discusiones masónicas, donde las cuestiones de una justa organización social eran temas centrales. Incluso Maximilien Robespierre, futuro líder de los jacobinos e ideólogo del terror revolucionario, comenzó su camino en la logia masónica La Sincérité, en su natal Arras. Allí perfeccionó el arte de la oratoria y desarrolló el concepto de la república virtuosa, que más tarde intentaría llevar a la práctica. Las conexiones masónicas de los revolucionarios no se limitaron a la influencia ideológica. Sirvieron como una herramienta práctica para organizar el movimiento revolucionario. En los primeros días de la revolución, cuando los canales oficiales de comunicación estaban controlados por las autoridades, las redes masónicas aseguraron la transmisión fiable de información entre París y las provincias. Los mensajeros con contraseñas y signos masónicos atravesaban sin obstáculos los puestos de control y entregaban información e instrucciones importantes. Es significativo que muchos comités revolucionarios se formaran sobre la base de las logias masónicas existentes. Los miembros de una logia, ya unidos por los lazos de hermandad y confianza mutua, se convirtieron naturalmente en el núcleo de las organizaciones revolucionarias locales. En Burdeos, Lyon, Marsella, los masones a menudo encabezaban los comités revolucionarios municipales, utilizando la experiencia organizativa adquirida en las logias. La influencia masónica se manifestó de manera particularmente clara en el trabajo de la Asamblea Constituyente, donde se elaboró la primera Constitución francesa. Muchos diputados eran masones y trasladaron los principios de la organización masónica al nivel estatal. La idea de la separación de poderes, la elección de los funcionarios, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, todos estos conceptos que se convirtieron en la base de la nueva estructura estatal tenían paralelos directos en la organización de las logias masónicas. Incluso el aspecto ceremonial de la revolución llevaba la impronta de los rituales masónicos. Las fiestas revolucionarias con sus procesiones, acciones simbólicas, juramentos ante los altares de la patria recordaban las iniciaciones masónicas. La fiesta de la Federación del 14 de julio de 1790, cuando representantes de todos los departamentos de Francia se reunieron en el Campo de Marte en París para jurar lealtad a la nación, la Constitución y el rey, fue organizada según un guión masónico, con la purificación simbólica del espacio, la procesión y el juramento colectivo. Es notable que muchos símbolos revolucionarios tuvieran un origen masónico. El gorro frigio, que se convirtió en símbolo de libertad, se utilizaba en los rituales masónicos de grados superiores. El nivel y la plomada, herramientas de albañil y símbolos masónicos de igualdad y justicia, aparecieron en los emblemas revolucionarios. Incluso el calendario revolucionario, con sus nuevos nombres de meses y la semana de 10 días, reflejaba la aspiración masónica a una reorganización racional del mundo. Sin embargo, sería una simplificación considerar la Revolución Francesa como una simple conspiración masónica. Más bien, las logias masónicas crearon una infraestructura intelectual y organizativa que fue utilizada cuando la crisis socioeconómica hizo inevitable la revolución. Los masones no planearon el derrocamiento de la monarquía como tal. Muchos de ellos eran reformadores moderados que buscaban una monarquía constitucional al estilo inglés. Pero cuando estalló la tormenta revolucionaria, fueron los masones, con sus habilidades organizativas y redes de conexiones, quienes estaban mejor preparados para liderar el movimiento y dirigirlo. El 14 de julio de 1789, la multitud parisina se abalanzó sobre la antigua fortaleza de la Bastilla. No fue un impulso espontáneo. Tras el aparente caos se escondía una organización clara. A la cabeza de los asaltantes había hombres, muchos de los cuales estaban unidos por juramentos masónicos. Pierre-Augustin Jullin, quien comandó el asalto a la fortaleza, era miembro de la logia Los Tres Hermanos. Camille Desmoulins, quien había llamado al pueblo a las armas 2 días antes, era miembro de la logia Las Nueve Hermanas. Incluso el comandante de la Bastilla, Delaunay, pertenecía a la hermandad masónica, lo que, sin embargo, no lo salvó de la ira de la multitud. La caída de la Bastilla, símbolo del despotismo real, fue el primer triunfo de la revolución. Y a este triunfo le siguió una serie de eventos donde la huella masónica es particularmente evidente. Cuando en agosto de ese mismo año, la Asamblea Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, entre sus autores había al menos 17 masones activos. El texto de la declaración se correspondía sorprendentemente con las constituciones masónicas. El primer artículo, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, parecía sacado de las páginas de los catecismos masónicos.
En el trabajo de la Asamblea Constituyente y luego de la Asamblea Legislativa, los masones desempeñaron un papel clave. Constituían aproximadamente un tercio del número total de diputados, pero ocupaban una cantidad desproporcionada de puestos de liderazgo. De los 18 presidentes de la Asamblea Constituyente, 12 eran masones. Presidieron comités clave, redactaron proyectos de decretos y determinaron la agenda. La experiencia masónica de autogobierno resultó invaluable para la creación del nuevo sistema administrativo de Francia. La división del país en departamentos, la organización de los consejos municipales, el sistema de electores, todo esto tenía prototipos en la estructura del Gran Oriente con sus logias provinciales, cargos electivos y sistema de representación. La influencia masónica fue especialmente notable en la Constitución de 1791. Este documento, que transformó a Francia en una monarquía constitucional, estaba impregnado de ideas masónicas sobre la separación de poderes, la soberanía popular y las libertades civiles. El abogado Adrien Duport, uno de los principales redactores de la Constitución, era un masón de alto rango y miembro de la influyente logia Amigos de la Verdad. Es de destacar que en los primeros años de la Revolución, muchos masones no buscaban el derrocamiento de la monarquía, sino su reforma. Veían el ideal en una monarquía constitucional al estilo inglés, donde el rey reina pero no gobierna. Esta posición moderada reflejaba el consenso que existía en las logias masónicas, donde nobles y burgueses encontraban un terreno común. Sin embargo, la dinámica de la revolución radicalizó gradualmente el movimiento masónico. Cuando el rey Luis XVI intentó huir del país en junio de 1791, pero fue interceptado en Varennes, la confianza en la monarquía quedó irreparablemente socavada. Los masones, que antes abogaban por una monarquía constitucional, comenzaron a inclinarse hacia las ideas republicanas. Durante este periodo, las logias masónicas de París sufrieron una transformación significativa. Muchas de ellas se convirtieron de hecho en clubes políticos. La logia Amigos de la Verdad, fundada en 1790, se convirtió en uno de los centros de agitación republicana. Sus reuniones estaban abiertas al público, y las discusiones se referían exclusivamente a cuestiones políticas. Aquí se escucharon los llamamientos más radicales para el establecimiento de la República y el juicio del rey. Para el verano de 1792, los sentimientos republicanos habían abarcado una parte significativa de la comunidad masónica. Muchos masones participaron activamente en la preparación del levantamiento del 10 de agosto, que condujo al asalto del Palacio de las Tullerías y al derrocamiento de facto de la monarquía. Georges Danton, uno de los organizadores del levantamiento, coordinó las acciones de las secciones parisinas, muchas de las cuales estaban encabezadas por sus hermanos de logia. Es de destacar que el duque de Orleans, gran maestre de la masonería francesa, votó en la convención a favor de la ejecución de su primo Luis XVI, adoptando el nombre revolucionario de Philippe Égalité, igualdad. Este gesto simbolizó la ruptura definitiva de la masonería con las tradiciones monárquicas. El 21 de septiembre de 1792, la Convención Nacional, donde los masones constituían una facción significativa, proclamó la Primera República Francesa. Un día después se introdujo una nueva cronología, el primer año de la libertad. El sueño masónico de un nuevo orden mundial basado en la razón y la justicia parecía comenzar a hacerse realidad. En los meses siguientes, los masones participaron activamente en la creación de instituciones republicanas. Desarrollaron proyectos para la nueva Constitución republicana, organizaron tribunales revolucionarios, formaron el Comité de Salvación Pública. La experiencia masónica en organización y gestión resultó ser muy demandada en las condiciones de la crisis revolucionaria. Así, desde el asalto a la Bastilla hasta la proclamación de la República, la hermandad masónica pasó de ser un movimiento reformista a una fuerza revolucionaria. Los masones no solo prepararon el terreno ideológico para la revolución, sino que también proporcionaron sus cuadros, estructuras organizativas y redes de comunicación. El derrocamiento de la monarquía fue la culminación de este proceso, la encarnación del sueño masónico de un nuevo orden social basado en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. La revolución no solo cambió el sistema político de Francia, sino que creó un nuevo lenguaje de poder, lleno de símbolos que hablaban al pueblo sin palabras. Y muchos de estos símbolos tenían raíces masónicas. Cuando uno observa las emblemas, banderas y sellos revolucionarios, ve la encarnación visual de la filosofía masónica, adaptada para la percepción masiva. El nivel y la plomada, antiguas herramientas de albañil e importantes símbolos masónicos, aparecieron en los estandartes revolucionarios y los documentos oficiales. El nivel simbolizaba la igualdad de todos los ciudadanos, la plomada, la justicia de las nuevas leyes.
Estos símbolos, utilizados durante siglos en rituales secretos, ahora se exhibían abiertamente en las plazas y calles del París revolucionario. Especialmente revelador es el gorro frigio, un gorro cónico rojo que se convirtió en símbolo de libertad y revolución. Pocos saben que, antes de aparecer en las cabezas de los sans-culottes, se utilizaba en los rituales de los grados masónicos superiores como símbolo de liberación de prejuicios y dogmas. En la tradición masónica, un gorro así lo usaba el hermano recién iniciado, liberándose simbólicamente de las cadenas de la ignorancia. En la Francia revolucionaria, se convirtió en el tocado del ciudadano libre que había roto las cadenas de la tiranía. El tricolor revolucionario, la bandera azul, blanca y roja, que se convirtió en el símbolo nacional de Francia, también tiene paralelos masónicos. El azul y el rojo son colores tradicionales de la masonería escocesa, y el blanco simboliza la pureza de las intenciones. Esta combinación de colores se usó en la decoración de muchas logias francesas mucho antes de la Revolución. Cuando el 17 de julio de 1789, el alcalde de París, Jean-Sylvain Bailly, un conocido masón, entregó a Lafayette una escarapela tricolor, no solo realizaba un acto político, sino también uno profundamente simbólico, comprensible para sus hermanos de logia. Incluso el sello de la República Francesa, que representa a una mujer con un haz de varas, faces y un gorro frigio, tiene un origen masónico. Las faces, un antiguo símbolo romano de autoridad, se usaban a menudo en la simbología masónica como signo de unidad y fuerza de la fraternidad. La figura femenina, una alegoría de la libertad, recuerda a la viuda de Hiram Aviv del mito masónico central. Las fiestas y ceremonias revolucionarias también llevaban una clara impronta de los rituales masónicos. La fiesta del Ser Supremo, organizada por Robespierre el 14 de julio de 1794, fue esencialmente una ceremonia masónica al aire libre. El altar de la patria, las luces simbólicas, las procesiones con emblemas de las virtudes. Todos estos elementos eran bien conocidos por cualquier masón. El propio Robespierre, vestido con un traje azul y sosteniendo un ramo de flores y espigas, recordaba al venerable maestro de la logia que dirigía el ritual. El calendario revolucionario, introducido en 1793, también reflejaba el anhelo masónico de una reestructuración racional del mundo. La semana de 10 días, los meses nombrados en honor a fenómenos naturales, un nuevo punto de partida para el tiempo. Todo esto correspondía al ideal masónico de romper con la tradición y crear un orden nuevo y más perfecto. Es notable que muchos de los creadores del calendario, incluido el matemático Gilbert Rome, fueran masones. De particular interés es la retórica revolucionaria, el lenguaje de los discursos y decretos políticos. Los términos y expresiones masónicas penetraron en el discurso político. El tratamiento de hermano y ciudadano reemplazó a los títulos tradicionales. Los conceptos de ilustración, luz de la razón, templo de la libertad, todo esto provino del léxico masónico. Incluso el famoso lema de la revolución, libertad, igualdad, fraternidad, tenía un origen masónico. En las logias, estos valores se proclamaban mucho antes de que aparecieran en los frontones de los edificios públicos. La Francia revolucionaria creó su propia religión civil que reemplazó al catolicismo tradicional. Y esta nueva religión, con el culto a la razón y al Ser Supremo, con fiestas civiles en lugar de eclesiásticas, con nuevos santos y mártires, era esencialmente una versión secularizada de la cosmovisión masónica. Los líderes revolucionarios, muchos de los cuales eran masones, trasladaron las prácticas esotéricas de las logias a la esfera pública. Los juramentos civiles, pronunciados en el altar de la patria, recordaban los votos masónicos. La ceremonia de apertura de la convención siguió la estructura de la apertura de una logia masónica. Incluso los tribunales revolucionarios, con su estricto ritual y lenguaje simbólico, tenían paralelos con los tribunales de honor masónicos. Las fiestas revolucionarias masivas se convirtieron en una nueva forma de ritual colectivo que unía a los ciudadanos en un todo. La fiesta de la Federación, el 14 de julio de 1790, cuando cientos de miles de franceses se reunieron en el Campo de Marte en París, fue organizada según un guión masónico. El altar de la patria en el centro del campo, la procesión con objetos simbólicos, el juramento colectivo, todos estos elementos eran familiares para cualquier masón. La arquitectura revolucionaria también experimentó la influencia masónica. Los proyectos de edificios públicos, desarrollados en este periodo, a menudo incluían simbología masónica. El arquitecto Claude Nicolas Ledoux, un masón activo, creó proyectos de ciudades ideales que encarnaban las ideas masónicas de una sociedad armoniosa. Su proyecto de las salinas de Arques-en-Nance representaba la materialización de un templo masónico, un espacio ideal para una sociedad ideal.
Incluso en el diseño de los billetes y monedas revolucionarias se puede rastrear la influencia masónica. Los asignados, el papel moneda de la Francia revolucionaria, estaban decorados con símbolos masónicos: el ojo en el triángulo, el compás y la escuadra, las columnas. Estos símbolos, comprensibles para los masones, ahora formaban parte de la vida cotidiana de todos los franceses. La Francia revolucionaria hablaba el lenguaje de los símbolos, y este lenguaje era en gran parte masónico. La hermandad, que durante siglos desarrolló su sistema de signos y rituales, proporcionó a la revolución un arsenal simbólico listo. La simbología masónica, adaptada para la percepción masiva, se convirtió en una poderosa herramienta para la formación de una nueva conciencia republicana. Cuando la ola revolucionaria retrocedió, muchos símbolos masónicos permanecieron en el código cultural de Francia y de toda Europa. El gorro frigio todavía adorna el escudo de la República Francesa. El lema «Libertad, igualdad, fraternidad» sigue siendo el lema nacional de Francia. El lenguaje masónico de los símbolos, alguna vez secreto y esotérico, se convirtió en parte del patrimonio universal gracias a la Revolución Francesa. Así, la masonería no solo preparó el terreno para los cambios políticos, sino que también proporcionó a la revolución el lenguaje de los símbolos necesario para la formación de una nueva conciencia social. Los líderes revolucionarios, muchos de los cuales pasaron por la escuela de las logias masónicas, comprendieron intuitivamente el poder de los símbolos y los rituales en la gestión de la conciencia masiva. Utilizaron esta herramienta para crear una nueva religión civil, capaz de reemplazar al catolicismo tradicional y unir a la nación en torno a los valores republicanos. El 21 de enero de 1793, París se sumió en un silencio inquietante. Las calles que conducían a la Plaza de la Revolución estaban llenas de una multitud silenciosa. A las 10 de la mañana, desde el Temple, un carruaje verde se dirigía al cadalso. En él se encontraba un hombre que, hasta hacía poco, había sido el ungido de Dios, el monarca absoluto de una gran potencia europea. Luis XVI, ciudadano Capeto, como ahora lo llamaban. Esta ejecución fue la culminación del proceso revolucionario que había comenzado 4 años antes, y muchos contemporáneos se preguntaban, ¿no estaba predestinada? ¿No formaba parte de un plan masónico elaborado mucho antes de la revolución? La participación masónica en el juicio del rey fue un hecho innegable. Entre los 545 diputados de la convención que votaron sobre el destino del monarca, no menos de 120 eran masones activos, y la mayoría de ellos votó a favor de la pena de muerte sin demora ni derecho de apelación. Particularmente revelador fue el comportamiento de Felipe Igualdad, duque de Orleans, gran maestre de la masonería francesa y primo del rey. Cuando llegó su turno de votar, subió a la tribuna y con voz firme declaró: «Guiado únicamente por el deber, convencido de que todos aquellos que han atentado o atentarán contra la soberanía del pueblo merecen la muerte, voto por la pena capital». Muchos historiadores interpretaron este momento como un acto simbólico de abjuración de la masonería del principio monárquico. El gran maestre, enviando a la muerte al rey, parecía encarnar la idea masónica de la supremacía de la soberanía popular sobre el derecho divino de los monarcas. Pero existía también una interpretación más esotérica de estos acontecimientos. Según ella, la ejecución de Luis XVI fue un acto de venganza simbólica por la destrucción de la Orden del Temple en el siglo XIV. Los templarios, predecesores espirituales de los masones, fueron aniquilados por el rey francés Felipe el Hermoso, y su último maestre, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera el 18 de marzo de 1314. Antes de morir, de Molay, según la leyenda, maldijo al rey de Francia y a su linaje, prediciendo que los capetos se extinguirían pronto y que el propio Felipe moriría a más tardar en un año. Sorprendentemente, la maldición se cumplió. Felipe el Hermoso murió 7 meses después de la ejecución de Molay, y la línea directa de los capetos se extinguió con sus hijos. Muchos masones del siglo XVIII creían que el espíritu de los templarios vivía en su hermandad y consideraban su deber llevar a cabo la retribución a la casa real. Esta teoría se vio reforzada por una serie de coincidencias simbólicas. Luis XVI fue ejecutado en la misma plaza, entonces llamada Plaza de Luis XV, donde 4 siglos y medio antes había sido ejecutado Jacques de Molay. Antes de morir, el rey, al igual que el templario, fue obligado a reconocer sus crímenes. Y finalmente, uno de los testigos de la ejecución supuestamente exclamó: «Jacques de Molay ha sido vengado», una frase que se convirtió en parte de la leyenda masónica. Sin embargo, el argumento más convincente a favor de la influencia masónica en el regicidio no son las leyendas, sino las pruebas documentales sobre la preparación del proceso contra el rey. Las figuras clave de este proceso, Louis Antoine Saint-Just, quien pronunció el discurso de acusación,
Robert Lindet, quien preparó la acusación, y Bertrand Barrère, quien coordinó el proceso, eran todos masones. Saint-Just, en su famoso discurso contra el rey, utilizó una argumentación claramente inspirada en las ideas masónicas sobre la soberanía popular. Nadie puede reinar inocentemente. Todo rey es un rebelde y un usurpador. Esta formulación reflejaba la visión masónica del poder como un contrato entre el pueblo y el gobernante, que puede ser rescindido si el gobernante incumple sus obligaciones. El propio procedimiento del juicio al rey tuvo un carácter ritualizado, que recordaba al juicio de conciencia masónico. La secuencia de las intervenciones, la formulación de las preguntas, incluso la disposición de los participantes en la sala, todo ello tenía paralelismos con los rituales judiciales masónicos. Pero sería una simplificación reducir la ejecución de Luis XVI exclusivamente a una venganza masónica. Detrás de ella había profundas razones políticas e ideológicas. Los republicanos veían en el rey un símbolo del antiguo régimen que debía ser destruido para abrir el camino a una nueva sociedad. La ejecución del monarca fue un acto no solo jurídico, sino también simbólico. Marcó la ruptura definitiva con el pasado. La ideología masónica, con su crítica a los privilegios hereditarios y su énfasis en los méritos personales, sin duda preparó el terreno para un paso tan radical. En las logias se cultivó durante décadas la idea de que la verdadera nobleza no se define por el origen, sino por la virtud y los méritos. Este principio, trasladado a la esfera política, socavó los cimientos mismos del poder monárquico. Es significativo que después de la ejecución del rey, la Convención aprobara un decreto aboliendo la monarquía como institución. Francia se convirtió en una república, donde el poder supremo residía en el pueblo. Esto se correspondía plenamente con el ideal masónico de una sociedad basada en el contrato social y no en el derecho divino. La influencia masónica también se manifestó en la forma en que se organizó la ejecución misma. Se llevó a cabo con un mínimo de teatralidad, casi de manera rutinaria. El rey subió al cadalso con dignidad. Se le permitió dirigirse al pueblo, aunque su discurso fue interrumpido por un redoble de tambores. Y luego la guillotina de forma rápida y humana acabó con su vida. Este enfoque reflejaba el ideal masónico de racionalidad y el rechazo a las crueles ejecuciones medievales. Muchos testigos notaron la extraña calma de la multitud durante la ejecución. No hubo ni alboroto ni manifestaciones evidentes de dolor, solo una aceptación silenciosa de un acto necesario, pero trágico. Esto recordaba la atmósfera de una logia masónica, donde incluso los rituales más dramáticos transcurren en un ambiente de dignidad contenida. Tras la ejecución del rey, muchas logias masónicas de París celebraron reuniones especiales dedicadas a este acontecimiento. En ellas se discutía no tanto el aspecto político como el filosófico de lo ocurrido. El nacimiento de una nueva sociedad, donde el poder se basa no en la tradición y la superstición, sino en la razón y la voluntad del pueblo. El Club Jacobino y las logias masónicas, dos hermandades revolucionarias unidas por hilos invisibles, pero sólidos. Cuando, en noviembre de 1789, un grupo de diputados de la Asamblea Constituyente fundó la Sociedad de Amigos de la Constitución, conocida más tarde como el Club Jacobino, pocos sospechaban que esta organización se convertiría en el motor de la fase más radical de la revolución. Es notable que, de los primeros fundadores del club, al menos la mitad fueran masones activos. La similitud entre el Club Jacobino y las logias masónicas era evidente para los contemporáneos. La estructura del club, con su sociedad matriz en París y sus filiales en las provincias, copiaba casi exactamente el modelo organizativo del Gran Oriente de Francia. Al igual que en la masonería, los jacobinos utilizaban un sistema de recomendaciones para la admisión de nuevos miembros. Practicaban la votación con bolas blancas y negras y cobraban cuotas de entrada y pagos regulares. Incluso los rituales jacobinos tenían un matiz masónico. Los nuevos miembros del club pronunciaban un solemne juramento que recordaba al juramento masónico. Las reuniones se abrían y cerraban según un protocolo determinado. El presidente del club, al igual que el venerable maestro de la logia, se sentaba en un estrado y dirigía la asamblea con un mazo especial. Los jacobinos también adoptaron de los masones el principio del trato fraternal. Los miembros del club se llamaban entre sí hermanos, y después de la introducción del calendario republicano, hermanos y amigos. Este tratamiento, proveniente de las logias masónicas, se convirtió en parte de la cultura revolucionaria y se extendió a toda la sociedad. Sin embargo, sería un error considerar al Club Jacobino como una simple continuación política de la masonería. A medida que la revolución se radicalizaba, las relaciones entre estas organizaciones se volvieron cada vez más complejas y contradictorias. Durante el periodo de la dictadura jacobina, de 1793 a 1794,
muchos masones se encontraron en lados opuestos de las barricadas políticas. Parte de los hermanos apoyó la política radical de Robespierre, otros se unieron a los girondinos moderados, y un tercer grupo emigró por completo, manteniendo su lealtad a la monarquía. Paradójicamente, en el apogeo del terror, muchos masones prominentes se convirtieron en sus víctimas. Philippe Égalité, ex gran maestre de la masonería francesa, fue guillotinado en noviembre de 1793. Fue acusado de conspirar contra la República, el mismo estado en cuya creación había participado activamente. Camille Desmoulins, brillante periodista y orador, miembro de la logia Las Nueve Hermanas, subió al cadalso en abril de 1794 junto con su amigo Danton. Su ejecución marcó una nueva etapa de la revolución, cuando el terror se volvió contra sus propios creadores. Condorcet, filósofo y matemático, masón activo, se suicidó en prisión para escapar de la guillotina. Bailly, el primer alcalde del París revolucionario y un prominente masón, fue ejecutado en noviembre de 1793. La lista podría continuar mucho tiempo. Docenas de masones de alto rango murieron a manos de la justicia revolucionaria. ¿Cómo explicar esta paradoja? ¿Por qué la revolución, en gran parte preparada por los masones, comenzó a devorar a sus creadores? La respuesta radica en la contradicción fundamental entre el ideal masónico de una sociedad armoniosa, basada en la ilustración y el perfeccionamiento gradual, y la concepción jacobina de la violencia revolucionaria como instrumento de purificación de la sociedad. La masonería, a pesar de su actitud crítica hacia el antiguo régimen, siguió siendo un movimiento de élite. Buscaba reformas a través de la ilustración de las élites y no a través de la movilización de las masas populares. Los jacobinos, en cambio, apostaron por la violencia revolucionaria y el apoyo de los sans-culottes, artesanos y trabajadores urbanos. Robespierre, él mismo un ex-masón, durante su gobierno se alejó cada vez más de los principios masónicos de tolerancia y diálogo fraternal. Su concepto de República de la Virtud implicaba no solo cambios políticos, sino una completa regeneración moral de la sociedad, lograda, si era necesario, a través de la violencia. En marzo de 1794, la Convención adoptó el decreto sobre los sospechosos, que de hecho declaraba enemigos de la República a todos los que estuvieran relacionados con sociedades secretas. Aunque la masonería no se mencionaba directamente, muchas logias lo interpretaron como una señal para cesar sus actividades. El Gran Oriente de Francia suspendió de hecho sus actividades durante el terror. La mayoría de las logias parisinas cerraron y las provinciales redujeron significativamente su actividad. Los masones, que poco antes habían estado a la vanguardia de los cambios revolucionarios, ahora intentaban no llamar la atención. Ironía del destino. La organización que durante décadas había cultivado los ideales de libertad, igualdad y fraternidad fue puesta bajo sospecha en una época en que estos ideales eran proclamados como la ideología oficial del Estado. Algunos historiadores ven en esto un resultado lógico de la contradicción interna de la masonería, un movimiento que aspiraba a crear una sociedad más justa, pero que al mismo tiempo seguía siendo elitista y cerrado. Inevitablemente debía entrar en conflicto con la democracia radical de tipo jacobino. Otros investigadores destacan el factor personal. Robespierre, Saint-Just y otros líderes jacobinos, incluso siendo masones en el pasado, crearon una nueva identidad revolucionaria que desplazó sus antiguas conexiones masónicas. El fanatismo revolucionario resultó ser más fuerte que la hermandad masónica. Pero a pesar de todas las contradicciones, la influencia de la masonería en el club jacobino y en la ideología jacobina siguió siendo significativa. Incluso persiguiendo a masones individuales, los jacobinos continuaron utilizando modelos organizativos, técnicas retóricas y símbolos tomados de la tradición masónica. Tras el golpe termidoriano del 9º día de Termidor del segundo año de la República, o el 27 de julio de 1794, según el antiguo calendario, Francia entró en una nueva era. La caída de Robespierre y la dictadura jacobina no solo marcó el fin del terror, sino también el comienzo de una profunda transformación de todo el movimiento revolucionario, incluida la masonería. Las logias masónicas, que habían cesado casi por completo sus actividades en el apogeo del gobierno jacobino, comenzaron a resurgir gradualmente. Los hermanos, que se habían escondido de la persecución o simplemente se habían mantenido en las sombras, se reunieron nuevamente para realizar sus rituales. Sin embargo, esta ya no era la masonería que existía antes de la revolución. El régimen termidoriano y luego el directorio que lo sucedió trataron a las organizaciones masónicas con cautelosa tolerancia. Las autoridades entendieron que las logias podían servir como un instrumento útil para estabilizar la sociedad y difundir valores republicanos moderados. Al mismo tiempo, temían que las reuniones masónicas se convirtieran en focos de oposición política.
El Gran Oriente de Francia, que prácticamente se había desintegrado durante los años del terror, comenzó a reconstruir sus estructuras. En 1795 se eligió una nueva dirección, compuesta principalmente por partidarios del republicanismo moderado. Es característico que entre los nuevos líderes de la masonería francesa casi no hubiera radicales. La experiencia jacobina había enseñado cautela a la hermandad. Durante este periodo, la masonería experimentó una importante transformación ideológica. Si antes de la Revolución las logias eran un incubador de ideas progresistas, ahora se convertían en un baluarte de estabilidad y orden. Los masones, que habían sobrevivido a los horrores del terror, ya no buscaban cambios radicales. Su ideal era una república basada en el orden constitucional, el respeto a la propiedad y las libertades civiles. Es significativo el cambio en la composición social de las logias. Si en el periodo prerrevolucionario predominaban los intelectuales, abogados y profesionales liberales, ahora cada vez más puestos eran ocupados por comerciantes, banqueros, empresarios, personas interesadas en la estabilidad y la prosperidad económica. La masonería de la época del Directorio se volvía cada vez más burguesa en su carácter. En las provincias, el resurgimiento de la masonería fue especialmente activo. En Burdeos, Marsella, Lyon, ciudades que habían sufrido mucho el terror jacobino, las logias se convirtieron en centros de unión para republicanos moderados y realistas, dispuestos a aceptar una monarquía constitucional. Aquí los lazos masónicos se utilizaron para restaurar las estructuras económicas y sociales destruidas. Sin embargo, un verdadero punto de inflexión en la historia de la masonería francesa se produjo con la aparición en la escena política del joven general Napoleón Bonaparte. Su ascenso al poder, que comenzó con la campaña italiana de 1796 y culminó con el golpe de Estado del 18 de Brumario de 1799, abrió una nueva página en la historia del movimiento masónico. La relación entre Napoleón y la masonería fue compleja y multifacética. El propio Bonaparte, al parecer, fue iniciado en la masonería durante la expedición egipcia. Aunque no se han conservado pruebas documentales de su membresía formal en una logia, muchos testimonios históricos indican su cercanía a los círculos masónicos. Más importante aún, sin embargo, es que muchos de los colaboradores más cercanos de Napoleón eran masones activos. Sus hermanos José, Lucien y Luis, los mariscales Murat, Massena, Augereau, los ministros Fouché y Talleyrand, todos ellos pertenecían a la hermandad masónica. Esto creó una atmósfera especial en el entorno del primer cónsul y luego emperador, donde los lazos masónicos a menudo jugaban un papel no menor que la jerarquía oficial. Al llegar al poder, Napoleón rápidamente se dio cuenta del potencial de la masonería como instrumento de la política estatal. Las logias podían servir como un canal para difundir la lealtad al nuevo régimen, un medio para integrar diferentes grupos sociales, un mecanismo para controlar a la élite intelectual y política. Ya en los primeros años del consulado, comenzó la reorganización de la masonería francesa bajo la égida del Estado. En 1804, se creó el Supremo Consejo de Francia, que unió las logias del rito escocés. Fue encabezado por Jean-Jacques Regis de Cambacérès, segundo cónsul y luego archicanciller del imperio, y uno de los colaboradores más cercanos de Napoleón. Al mismo tiempo, el Gran Oriente de Francia también se reestructuró de acuerdo con las nuevas realidades políticas. En 1805, su gran maestre fue elegido José Bonaparte, hermano del emperador. Este nombramiento simbolizó el nuevo estatus de la masonería. De hermandad independiente se transformaba en una institución semioficial del Estado napoleónico. Bajo Napoleón, la masonería experimentó un crecimiento cuantitativo sin precedentes. Si al final de la era del Directorio había unas 300 logias en Francia, para 1810 su número superaba las 1200. Los masones eran funcionarios estatales, oficiales del ejército, representantes de la nueva aristocracia imperial, intelectuales leales al régimen. La masonería se extendió con especial actividad en el ejército. Muchos regimientos tenían sus logias de campaña, que seguían al ejército en todas las campañas. Los rituales masónicos y los lazos fraternales fortalecían el espíritu corporativo del cuerpo de oficiales, creando lazos adicionales de lealtad entre comandantes y subordinados. Napoleón también utilizó la masonería como instrumento de su política imperial. A medida que se expandía el imperio francés, se crearon logias de estilo francés en Italia, Alemania, los Países Bajos y Polonia. Se convirtieron en centros de difusión de la influencia francesa, conductos de las ideas y reformas napoleónicas. Sin embargo, al fomentar el desarrollo de la masonería, Napoleón al mismo tiempo buscó someterla a un estricto control estatal. Se introdujo un sistema de supervisión policial sobre las logias. Todas las reuniones debían obtener la autorización previa de las autoridades
y las listas de miembros se presentaban regularmente al Ministerio de Policía. Los rituales y la simbología masónica también sufrieron una transformación en el espíritu de la ideología imperial. En ellos, los elementos del culto al emperador, la glorificación de sus victorias y reformas ocuparon cada vez más espacio. Las medallas y las insignias masónicas a menudo se adornaban con símbolos imperiales: águilas, abejas, coronas de laurel. Esta política de control estatal sobre la masonería tuvo consecuencias duales. Por un lado, aseguró la lealtad de la mayoría de las logias al régimen de Napoleón. Por otro lado, llevó a una cierta degradación de los ideales masónicos. El espíritu de libre búsqueda de la verdad, el pensamiento crítico, la independencia del poder, todo lo que constituía la esencia de la masonería en la era de la Ilustración, fue gradualmente desplazado por el conformismo y el culto a la personalidad del emperador. No todos los masones aceptaron esta transformación. En algunas logias se mantuvo el espíritu de independencia y a veces de oposición al régimen. Esto fue especialmente característico de las regiones del sur de Francia, donde las tradiciones republicanas eran fuertes, y de las logias intelectuales de París, que se mantuvieron fieles a los ideales de la Ilustración. ¿Cómo evaluar el verdadero papel de la masonería en los acontecimientos revolucionarios? Esta pregunta ha dividido a historiadores, políticos y figuras públicas en campos opuestos durante más de 2 siglos. Algunos ven en las logias masónicas a los arquitectos de una gran conspiración, mientras que otros niegan cualquier influencia significativa de la hermandad en el curso de la historia. La verdad, como suele ocurrir, se encuentra en algún punto intermedio. La versión conspirativa de la conspiración masónica surgió casi inmediatamente después de los acontecimientos revolucionarios. Su primer exponente serio fue el abad Agustín Barruel, quien publicó sus Memorias para servir a la historia del jacobinismo en 1797. Barruel afirmaba que la revolución era el resultado de una conspiración cuidadosamente planificada de filósofos ilustrados, masones e iluminados, que buscaban destruir el cristianismo y la monarquía en toda Europa. Esta línea fue continuada por el erudito escocés John Robison, quien publicó ese mismo año el libro Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa. Según su versión, la masonería había sido capturada por elementos radicales que convirtieron la hermandad en un instrumento para socavar los fundamentos tradicionales de la sociedad. Ambas obras sentaron las bases para todas las teorías conspirativas posteriores sobre el papel de las sociedades secretas en la historia mundial. Sus ecos se escuchan hoy en día en las discusiones sobre el gobierno masónico mundial y la conspiración masónica. Sin embargo, la historiografía científica del siglo XX rechazó en general la idea de una conspiración masónica como una explicación simplista de procesos históricos complejos. Las obras clásicas sobre la historia de la Revolución Francesa, escritas por Albert Mathies, Georges Lefebvre y Albert Sobol, apenas mencionan la masonería, centrándose en los factores socioeconómicos, la lucha de clases y las corrientes ideológicas de la época. A mediados del siglo XX, el péndulo se balanceó en la dirección opuesta. Los historiadores, buscando distanciarse de las teorías conspirativas, comenzaron a minimizar el papel de la masonería en los acontecimientos revolucionarios. El investigador francés Daniel Mornet, en su obra Los orígenes intelectuales de la Revolución Francesa, reconocía la existencia de logias masónicas, pero negaba su influencia significativa en el curso de la revolución, considerándolas más bien salones para conversaciones sociales que centros de preparación de un golpe de Estado. Sin embargo, a partir de la década de 1970, gracias a las obras de René Le Forestier, Pierre Chevalier y especialmente Margaret Jacob, comenzó un serio estudio científico del papel de la masonería en la vida intelectual y política del siglo XVIII. Estos investigadores, basándose en documentos de archivo y aplicando métodos rigurosos de análisis histórico, demostraron que las logias masónicas realmente desempeñaron un papel importante en la difusión de las ideas de la Ilustración y la formación de una nueva cultura política. La historiografía moderna ofrece una visión más equilibrada del problema. La masonería no se considera una orden secreta omnipotente que mueve los hilos de la historia, pero tampoco un inofensivo club de debate. Fue un movimiento social influyente que creó un espacio para la formación de nuevas ideas y prácticas que posteriormente fueron utilizadas en el proceso revolucionario. Las logias masónicas no planearon la revolución como tal, pero crearon una infraestructura intelectual y organizativa que fue movilizada cuando la crisis socioeconómica hizo inevitables los cambios revolucionarios. No fueron la causa, sino un catalizador de los procesos revolucionarios. Especialmente importante es la contribución de la masonería a la formación de una nueva cultura política. En las logias se practicaban elecciones de cargos, debates, votaciones, todo lo que posteriormente se convirtió en la norma de la vida política.
la masonería creó un modelo de sociedad civil mucho antes de que este concepto entrara en el léxico político. También fue significativa la contribución de la masonería a la difusión de las ideas de la Ilustración. Las logias sirvieron como canales de comunicación a través de los cuales las nuevas concepciones filosóficas se difundieron desde los centros intelectuales a la provincia, de la élite a las capas más amplias de la sociedad educada. Finalmente, no se puede subestimar el papel de las redes masónicas en el apoyo organizativo del movimiento revolucionario. Los lazos personales establecidos en las logias, la confianza entre los hermanos, las habilidades de acción colectiva, todo esto fue utilizado cuando comenzó la fase activa de la revolución. Un enfoque equilibrado para evaluar el papel de la masonería en la revolución requiere tener en cuenta también las limitaciones de la influencia masónica. La masonería no era un movimiento monolítico, dentro de ella existían diferentes corrientes y facciones. Muchos masones permanecieron leales a la monarquía y a la iglesia incluso en el apogeo de los acontecimientos revolucionarios. Otros, por el contrario, evolucionaron hacia un republicanismo radical. Además, la masonería fue solo uno de los muchos factores que determinaron el curso de la revolución. La crisis económica, las contradicciones sociales, las corrientes intelectuales de la Ilustración, la situación internacional. Todos estos elementos se entrelazaron en un complejo nudo de causas y efectos que llevaron a la caída del antiguo régimen. La historia de la masonería y la Revolución Francesa nos recuerda la complejidad de los procesos históricos, que no pueden reducirse a simples esquemas de conspiración o de una coincidencia fortuita. También advierte contra las interpretaciones ideologizadas del pasado, que subordinan la verdad histórica a los intereses políticos del presente. El legado de la Revolución Francesa sigue vivo en la tradición masónica, incluso después de más de 2 siglos. La unión de la masonería y el movimiento revolucionario no solo cambió el mapa político de Europa, sino que transformó la esencia misma de la doctrina masónica, dándole un nuevo significado y dirección. Después de la caída de Napoleón y el Congreso de Viena de 1815, la masonería se encontró en una encrucijada. En la era de la Restauración, muchos monarcas europeos veían en las logias una fuente potencial de subversión. El canciller austríaco Metternich llamó a los masones la hidra revolucionaria cuyas cabezas vuelven a crecer. En Rusia, el emperador Alejandro I, que inicialmente había favorecido la masonería, la prohibió en 1822. Prohibiciones similares se introdujeron en España, Portugal y los estados italianos. Sin embargo, la masonería francesa, que había sobrevivido a la tormenta revolucionaria, logró adaptarse a las nuevas condiciones. El Gran Oriente de Francia, que reanudó sus actividades después de la restauración de los Borbones, se convirtió en un refugio para la oposición liberal. En sus logias se reunían exoficiales napoleónicos, republicanos, constitucionalistas, todos aquellos que recordaban con nostalgia los ideales revolucionarios y se oponían al resurgimiento del absolutismo. Fue en este periodo cuando se produjo una importante división ideológica en la masonería mundial. Si las logias anglosajonas se mantuvieron fieles a los principios tradicionales, incluyendo la creencia en el gran arquitecto del universo y la neutralidad política, la masonería francesa se inclinó cada vez más hacia el secularismo y el activismo político. Esta escisión, que comenzó en la primera mitad del siglo XIX, culminó en 1877, cuando el Gran Oriente de Francia excluyó oficialmente el requisito de la creencia en un ser supremo de sus estatutos, proclamando el principio de libertad absoluta de conciencia. Esta decisión llevó a la ruptura de relaciones con la masonería angloamericana y a la creación de 2 tradiciones masónicas paralelas que existen hasta el día de hoy. El legado revolucionario también se manifestó en la participación activa de los masones en los movimientos políticos del siglo XIX. Los carbonarios en Italia, los decembristas en Rusia, los participantes en las revoluciones de 1830 y 1848 en Francia, todos ellos estuvieron, en mayor o menor medida, vinculados a las logias masónicas. La masonería se convirtió en una especie de incubadora de ideas revolucionarias y liberales, conservando y desarrollando el legado de 1789. Esto fue particularmente evidente durante la Revolución de 1848, cuando los masones participaron activamente en la creación de la Segunda República Francesa. El gobierno provisional, formado después del derrocamiento de Luis Felipe, incluía a varios masones de alto rango, entre ellos Alphonse de Lamartine y Alexandre Ledru-Rollin. Durante este periodo, las logias masónicas de París demostraron abiertamente su apoyo al gobierno republicano, celebrando ceremonias públicas con simbolismo republicano. Durante la Comuna de París de 1871, los masones también se manifestaron como una fuerza política activa. El 26 de abril de 1871, más de 1000 masones parisinos de diferentes ritos marcharon en procesión desde el ayuntamiento hasta la Plaza de la Bastilla,
demostrando su solidaridad con los comuneros. Colocaron estandartes masónicos en las fortificaciones de la ciudad, interponiéndose simbólicamente entre las tropas gubernamentales y los defensores de la comuna. Aunque este gesto no pudo evitar la sangrienta masacre de los comuneros, demostró que una parte significativa de la masonería francesa se mantuvo fiel a los ideales revolucionarios, incluso 80 años después de la toma de la Bastilla. En la era de la Tercera República, de 1870 a 1940, la masonería francesa alcanzó la cima de su influencia política. Muchos políticos destacados, desde Léon Gambetta hasta Émile Combes, eran masones y pusieron en práctica ideas que se remontaban a la era revolucionaria: la separación de la Iglesia y el Estado, la educación universal, las reformas sociales. Las logias masónicas se convirtieron en un elemento importante de la infraestructura republicana, asegurando el vínculo entre las élites políticas y la sociedad civil. El papel de la masonería fue particularmente notable en la campaña anticlerical de principios del siglo XX, que culminó con la ley de 1905 sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Esta ley, elaborada con la participación activa de los masones, encarnó una de las ideas clave de la era revolucionaria: el principio de un Estado laico. En el siglo XX, la masonería continuó conservando y desarrollando el legado revolucionario, adaptándolo a las nuevas condiciones históricas. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos masones franceses participaron en la resistencia, viendo en el nazismo y el régimen de Vichy una negación de todos los ideales de 1789. Después de la guerra, la masonería apoyó activamente los procesos de integración europea, la descolonización, la expansión de los derechos civiles, todo lo que puede considerarse una continuación y desarrollo de los principios revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad. Hoy, en el siglo XXI, la masonería en Francia y en el mundo sigue llevando la impronta de su pasado revolucionario. El Gran Oriente de Francia, la asociación masónica más grande del país, se posiciona abiertamente como una organización progresista que defiende los ideales del humanismo secular, la justicia social y la democracia. En sus documentos oficiales y discursos de sus líderes, hay constantes referencias al legado revolucionario y su significado contemporáneo. Así, la unión de la masonería y el movimiento revolucionario que surgió en el siglo XVIII sigue influyendo en la cultura política moderna. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, forjados en las logias masónicas y templados en el fuego de la revolución, se han convertido en una parte integral de la tradición democrática moderna. La revolución cambió la masonería, dándole un carácter más politizado y progresista. A su vez, la masonería conservó y desarrolló los ideales revolucionarios, asegurándoles un lugar en el panorama intelectual y político de las épocas posteriores. Esta simbiosis de la tradición masónica y el legado revolucionario sigue siendo uno de los fenómenos más interesantes y significativos en la historia del pensamiento político moderno. Nos recuerda que los grandes acontecimientos históricos no quedan en el pasado, sino que siguen viviendo y desarrollándose, tomando nuevas formas y adaptándose a nuevas condiciones. La llama revolucionaria, encendida en las logias masónicas del siglo XVIII, sigue iluminando el camino hacia una sociedad más justa y libre, con la que soñaron los filósofos de la Ilustración y los revolucionarios de 1789.